que prometió a vuestros padres. Entonces yo veo que José les está dando un punto de partida y les está dando la meta a donde tienen ellos que llegar. Pero es un ascenso. Por eso le puse al tema, es un viaje de constante ascenso, hermano. Ascenso. Entonces, a donde van a ir, hermano, me quedó aquí poco espacio, pero vamos a ver. A donde van a ir es a la tierra prometida. Entonces, mire, cómo José les profetiza a dónde van a llegar. Tierra prometida. De Gosén van a subir a la tierra prometida. Pero fíjese, hermano, que cuando yo reviso esto, el pueblo de Israel, híjole, no las conté. Pero si usted busca Números 33, los que tienen Biblia, busquen número 33. En número 33, hermano, están todas las estaciones donde acamparon los hijos de Israel. Son varios versículos, hermano. Miremos cuántos podemos leer. Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés, ahí tal vez se me quedó una laguna, pero recuerda que Moisés estaba en la zarza. Ahí estaba, estaba pastoreando un rebaño y el Señor se le apareció en el desierto en una zarza que ardía. Y ahí el Señor lo comisionó para ir a sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Ahí está en Éxodo 3, eso. Pero mire, yo quiero que leamos unos cuantos versículos así. Aquí, cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Mire qué lindo eso. Por mandato del Señor, Moisés anotaba. Déjeme decir algo aquí, hermano, qué importante es anotar, hermano. Mire, el apuntar no es algo humano, el anotar es una orden de Dios. Mire que Moisés anotaba por todos los lugares donde andaba. Él dijo, tal día estuvimos en este desierto. Después caminaban y él iba registrando. Hermano, qué importante es dejar un registro. Ese que yo no entendí cuando una vez mi pastor me dijo, todo lo que el Señor te da, anótalo. Todo lo que el Señor te da, anótalo. Me dio ese consejo, hermano, yo lo agarré. Anótalo, todo lo que el Señor te da, escribilo, déjalo por escrito. Y hermano, y mire quién anotaba. Dice que Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a donde llegaban. Esta es la ruta que siguieron. Mire, entonces esta es la ruta. Yo solo anoté unos puntitos aquí, hermanos, y ahí hay un montón de lugares que habíamos que estudiar. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés, marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios. Vamos al siguiente versículo. Vamos al siguiente. Se trabó. Los israelitas partieron de Ramsés y llegaron a Sucot. Ya vamos a ver estos lugares. Después dice que partieron de Sucot y acamparon en Etán, en los límites del desierto. Partieron de Etán, pero volvieron a Piahirot, al este de Baal-Zephón, y dice, acamparon cerca de Migdol. Hermano, yo quisiera seguirle leyendo. Lo que quiero mostrarles es que en Números 33 están todos los lugares donde estuvo el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida. Entonces José solo les dio de dónde iban a partir y a dónde iban a llegar. Pero cada uno de esos lugares nos están dando un mensaje a nosotros de los lugares, de las atmósferas, de las dimensiones a donde el Señor quiere que nosotros nos metamos. Hermano, el arrebatamiento no va a ser de un solo. Por eso hasta las abuelitas decían, hermano, me acuerdo que había un dicho que decían las abuelitas, que nadie llega al cielo de un solo salto, decían. Así decía, nadie llega al cielo de un solo salto. Y mire, hermano, en la Biblia también, mire, nadie va a ser arrebatado de una vez. Tenemos que irnos metiendo a nuevas dimensiones. Por eso yo no entendía del todo, hermano, me fui a estudiarlo. ¿Cómo es que el Señor nos quiere empezar a meter, a hacer subir a nuevas dimensiones, a nuevas dimensiones, a nuevas dimensiones, a nuevas dimensiones, hasta que lleguemos a una estatura donde vamos a ser arrebatados? Mire, si no estoy mal, vamos a ver también si lo tengo aquí, si no estoy mal, después de Salmo 119, que es el salmo más, es el libro o el capítulo más largo de la Escritura, se vienen 15 salmos
Y todos comienzan, hermano, con una frasecita. Veámosla. Salmo 119, busquemos Salmo 119. Es el último que no dice eso, pero si usted va al 120, Salmo 120, cántico de ascenso gradual. El 121, cántico de ascenso gradual. 122, cántico de ascenso gradual. 123, cántico de ascenso gradual. Lo mismo, si usted ha estado conmigo leyendo ahí, va a encontrar, mire, todas esas frasecitas, todos esos versículos con esa frasecita. El 124 es el mismo, 125 también con cántico de ascenso gradual, 126 es un cántico de ascenso gradual, el 127, el 128, el 129, el 130, el 131, el 132, 133, el 134, 135 creo que, no, este ya no, pero 134, si usted lo cuenta, son 15 salmos que hablan de un cántico de ascenso gradual. Entonces los estudiosos dicen, hermano, que ahí está como un mapa del arrebatamiento, de las cosas en que tenemos que ascender, hermano. Eso lo predicó el apóstol Sergio hace algunos años, y predicó cada uno de esos salmos. Cánticos de ascenso gradual son cánticos de arrebatamiento. Entonces, mire, hermano, aquí hay una escalerita que cada una de estos escalones, hermano, pueden ser dimensiones. Aquí es una dimensión, aquí es otra dimensión. Aquí es otra dimensión. Entonces veamos algunos versículos. Yo creo que con eso nos vamos para ver algunos puntos aquí. Yo quería mostrarle estos salmos. Salmo 84:7, que lo hemos estado viendo en las enseñanzas anteriores, cuando la Biblia dice que van de poder en poder, solo que estuvimos viendo en una versión que dice que van de ejército en ejército. Salmo 84:7 aplica con esto, hermano. Dice, van de poder en poder, cada uno de ellos compadece o comparece ante Dios en Sión. Entonces vea, cuando leemos la versión Jerusalén, hermano, me llamó la atención cómo lo traduce la versión Jerusalén 1976. Dice, de altura en altura marchan, y Dios se les muestra en Sión. Pero mire esta versión, de altura en altura. O sea, si José dijo, suban a la tierra que prometió, pero no es de un solo, hermano. Dios santo, si el pueblo de Israel se tardó más de 40 años para hacer ese viaje, por otras cosas, pero es un ascenso gradual. No es de un solo, hermano, no es de un solo que vamos a llegar hasta allá. No, hay que ir creciendo, hay que ir avanzando. Entonces, esto es que irán de poder, como dice ese salmo, de altura en altura, en altura, en altura, en altura, hasta que lleguemos a nuestra tierra prometida. Para nosotros la tierra prometida no es algo terrenal, hermano. Eso lo dice Hebreos. Hebreos dice que nuestros padres anhelaban una patria, pero no una patria construida por hombres, una ciudad construida por manos humanas, sino por el Señor. Entonces, para nosotros nuestra tierra prometida es Sión celestial. Pero no podemos llegar de un solo allá. Necesitamos meternos a esas dimensiones, a lo que el Señor nos quiere llevar. Mire, de altura en altura en altura, hasta que lleguemos a la tierra prometida, hasta que lleguemos a Sión. Ok, entonces veamos algunas cosas que anoté aquí. Génesis 46:29. Y va a ver que esa palabrita subir, vamos a estarla tocando un poquito nosotros esta noche. Dice, y José unció su carro. Todavía estaba José vivo. Mire, cuando estamos leyendo este pasaje, todavía José estaba en el gobierno ahí de Egipto. Pero mire cómo dice la Biblia. José unció su carro y subió a Gosén. Subió a Gosén. Y esto es interesante, hermano. Voy a terminar de leer el versículo y le explico algunas cosas. Dice, subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel, y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Recuerde que tenía aproximadamente unos 20 años de no ver a su papá. Lo habían privado de ver a su papá. Entonces cuando miró a su padre no se contuvo, fue una emoción. Pero dejemos a un ladito eso. Lo que quiero mostrarles es que dice que él subió. Entonces
Si usted ha leído un poquito la historia de Israel, hermano, Egipto y Gosén estaban en la misma tierra. Gosén era parte de Egipto. Gosén era como un municipio, por decirlo así, de Egipto. Pero ¿por qué la Biblia dice que cuando José se dio cuenta que su padre ya estaba en Gosén, dice que él estaba en Egipto, José estaba en Egipto, dice que él subió a Gosén? Eso me enseña, hermano, que Gosén, aunque estaba en Egipto, era otra dimensión. Espero darme a entender. O sea, no era, aunque estaba en Egipto, pero no era la misma dimensión. Espiritualmente, Egipto estaba aquí y Gosén estaba en otra dimensión. Entonces, lo primero que yo veo, hermano, es que para estar libre de lo que se viene a Egipto, necesitamos estar en otra dimensión. Necesitamos estar en Gosén. Y para mí, por todo lo que veo, Gosén es la iglesia de Cristo. Todo aquel que ya pertenece a la iglesia de Cristo, hermano, está en otra dimensión. Aunque estemos en este mundo todavía, aunque estemos aquí todavía, pero espiritualmente nosotros estamos en otra dimensión. Entonces, todo aquel que no ha aceptado a Cristo, hermano, está en Egipto, pero no está en otra dimensión. Entonces, y una de las cosas que podemos ver en Gosén, que Gosén, hermano, aunque habían plagas, porque después de eso se vinieron plagas, 10 plagas, hermano, que azotaron ese país. Pero ¿qué pasaba con los que vivían en Gosén? No les pasaba nada a ellos. Fíjense que aquí anotaban los versículos, si quieren leámoslos. Está en Éxodo 8, creo que está 1. Tal vez lo ponemos aquí, 8:22. Si usted trajo ahí su Biblia, que yo creo que sí, hermano, pero Éxodo 8:22, si quiere búsquelo ahí para que lo leamos. Mire lo que sucede cuando estamos en una dimensión diferente. Mas en aquel día, dice el Señor, yo pondré aparte a la tierra de Gosén. Le voy a leer desde el 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, le están hablando a Faraón, he aquí, enviaré enjambre de insectos sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las casas de los egipcios se llenarán de enjambre de insectos, y también el suelo sobre el cual están. Verso 22. Mas aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. O sea, iban a venir una plaga de insectos a todo Egipto. Pero mire, el Señor dice, ¿saben qué? Pero a los que habitan en Gosén no les va a llegar esa plaga. Yo los voy a guardar. Hermano amado, mire, proféticamente vienen cosas terribles para esta tierra, y no es meterle miedo a nadie, sino, hermano, es lo que está escrito y lo que ya se visualiza, hermano, ya se visualiza, eso ya no se puede esconder. Entonces vienen situaciones difíciles a esta tierra, pero los que moramos en Gosén, esas plagas no nos van a tocar. El Señor nos va a guardar, hermano. El Señor dice, yo voy a poner esta tierra aparte, porque aunque están en la tierra, no son de la tierra. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo antes de irse? Él dice, Señor, guárdalos a ellos, porque aunque ellos están en el mundo, no son del mundo. Aunque ellos están en la tierra, no son de la tierra. Entonces hay una dimensión, hermano, y ahí quiero escribir algunas cosas, que esto es la iglesia. Quiero ver cómo lo coloqué aquí en la enseñanza, pero aquí yo creo que le puse que es como la iglesia como entidad. Sí, Gosén es la iglesia, hermano. Pero es iglesia. ¿Por qué le pongo como entidad? Porque aquí está toda la iglesia de Cristo. Aquí no hay rótulos, sino que aquí es la iglesia como entidad. Todo lo que es la iglesia, hermano, debería de estar o por lo menos debería de estar en una dimensión diferente. Por eso, mire, hermano, aquí quiero decir algunas cosas. Como iglesia de Cristo no podemos andar mezclado con las cosas de allá afuera. Si vivimos en Gosén, ahí tenemos todo en Gosén. ¿Qué vamos a andar buscando otras cosas fuera, hermano? Por ejemplo, ¿qué vamos a andar buscando diversión nosotros en un lugar que no sea la iglesia?
Hablando, hermano, que discotecas, que carnavales, que estos. No, deje el mundo que celebre eso. Deje el mundo que se divierta. Pero nuestras fiestas están aquí en la iglesia, hermano. Nuestro mejor tiempo está aquí en la iglesia. Mire, el momento de sacar toda nuestra alegría es aquí, hermano. Es aquí en la iglesia. Entonces, Gosén es la iglesia. No sé si se mira este marcadorcito, pero Gosén es la iglesia como entidad. Entonces, aunque estaban en Egipto, el pueblo de Dios estaba aparte. Le quería leer otros versículos que dicen acerca de esto. El 9:26, ahí el siguiente versículo, 9:26. Gosén es una tierra que estaba protegida por el Señor. Vamos a ver qué dice el 9:26. Desde el 25, y el granizo hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto. Todo hombre como animales, el granizo hirió también toda planta del campo, hermano, y destrozó, dice ahí, todos los árboles del campo. Verso 26, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, la plaga, esa es una lluvia de hermano de granizo que hubo en la tierra de Egipto, destrozó todo. Imagínese, ponga usted, hermano, solo para poner un ejemplo, ponga de que el Señor diga, voy a mandar un desastre a todo Honduras, solo Puerto Cortés no va a pasar nada. ¿Cómo sería, hermano? Entonces, ¿cómo esa tierra era guardada? ¿Cómo Gosén, cómo el Señor guarda a su pueblo, hermano? Mire, yo siempre les digo, y al que tengo oportunidad, y yo sé que no anda bien con el Señor, yo le digo, hermanito, ponete a cuentas con el Señor, hombre. Volvete al Señor. Mire, las cosas que se vienen a este mundo no son nada, hermano, no son nada fáciles. Solo aquellos que estemos dentro de Gosén, hermano. Solo aquellos que estemos morando dentro de Gosén vamos a ser preservados de esas cosas que se vienen. Entonces hay muchos que pertenecen a nosotros pero que no están entre nosotros, se fueron para otros lugares, hermano, andan en otras actividades, se salieron de Gosén. Por eso la Biblia dice que el que habita bajo la sombra del Altísimo, ahí, hermano, morará, o el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No hay que salirnos de ahí, hay que permanecer. Yo le diría, permanezcamos en Gosén, hermano, porque en Gosén hay protección. Permanezcamos en la iglesia, porque en la iglesia hay protección. Porque hay mucho pueblo de Dios que es iglesia, pero no está haciendo actividades de la iglesia, no está dentro del territorio de la iglesia. Se me vienen muchas cosas a la mente, pero ¿qué le dijeron a Ruth cuando llegó a espigar donde Booz, hermano? ¿Qué le dijo Booz a Ruth? Mira, Booz, mira, Ruth le dijo Booz a ella, mira, no pases los límites. Tú conoces los límites de mi terreno, de mi campo. Quédate espigando dentro de los límites. Si tú te pasas a espigar a otros campos, te van a maltratar, le dijeron a ella. ¿Sabe qué es eso? A la iglesia, es un mensaje a la iglesia. No te salgas de los límites de Cristo. Permanezcamos dentro de los límites de Cristo, hermano, porque estando dentro de los límites de Cristo no nos van a maltratar, vamos a estar cuidados siempre. Entonces, mire, Gosén es una tierra, hermano, que fue protegida. Y otro versículo que tal vez tendríamos que anexar es el 10:22. Mire, en el 8, en el 9 y en el 10 hay protección para Israel. Y el Israel espiritual ahora somos nosotros. Dice, extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días, hermano. Mire, qué terrible oscuridad era esa que dice el verso 23. No se veían unos a otros. ¿Qué tipo de tiniebla sería esa, hermano? Que no se podían ni ver. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, hermano. Pero mire, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Aunque el mundo esté en tinieblas, la iglesia de Cristo va a estar en la luz. Va a haber luz, hermano, va a haber luz, va a haber luz. Entonces, hermano, yo creo que todos a estas alturas, solo estoy dándole este punto, pero todas estas alturas ya estamos en esa dimensión. Ya estamos en esa dimensión. Ahora, si pasamos al siguiente escalón, vámonos a Éxodo 12:37, que es ahí cuando ya el pueblo empieza a ser liberado de Egipto. Hay otro, mire,
después de que el Señor celebra, o el Señor les dice que celebren la Pascua, recuerde que lo que le dobló la mano a Faraón, hermano, Faraón de ninguna manera quería dejar ir al pueblo, pero lo que le dobló la mano a Faraón fue que vio a su primogénito muerto, hermano. Cuando él miró a su hijo primogénito sin vida, dijo: saquen a esos egipcios de acá, no los quiero ver. Eso fue lo que de alguna manera le quebrantó el corazón de Faraón, porque estaba endurecido. Entonces el pueblo empieza a salir, están en Gosén. Hermano, en Gosén es donde ellos, que esto sería agregarle a lo que estábamos viendo. En Gosén fue donde ellos mataron el corderito y pintaron los dinteles de las casas, para que cuando llegara esa plaga de muerte del primogénito, no les tocara la casa de ellos. Hay que agregarle a las otras tres que vimos, que en toda la casa de los hijos de Israel no hubo muerte del primogénito, ni de humanos, ni de animal. Fueron conservados, pero en todas las casas de Egipto había un muerto, hermano. Solo metámonos un poquito a esa historia. ¿Cómo será, hermano, que todas las casas tuvieran un muerto? Todas las casas de Egipto estaban velando a alguien, hermano. Eso debe haber sido espantoso, hermano, terrible. Llorando, dice que se escuchaban los lamentos, hermano. La gente lloraba, gritaba al ver a sus hijos muertos. Era un día de luto, hermano. Y en medio del luto el Señor conservó a los hijos de Israel, y fue cuando ellos salen. Estaban en Gosén. Este versículo dice: y partieron los hijos de Israel de Ramsés, esto es lo que estábamos leyendo en Números 33, hacia Sucot. Sucot es el otro punto donde estuvieron los hijos de Israel. Mire cuántos salieron. Ahí está lo que le explicaba hace yo creo que el domingo hablábamos de esto. Unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ese fue el número más o menos que salió de Egipto, 600,000 hombres. Yo le hablaba de aquel ejemplo, cómo dentro de esos 600,000 hombres el Señor escogió a Bezaleel para llenarlo de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento, hermano. ¿Cómo sucedió ese milagro? Era un vaso limpio, era un vaso que tenía su corazón limpio, y el Señor lo llenó. Pero mire esa palabrita, verso 38. Subió también con ellos. Me llama la atención esa palabrita. Subió. O sea que de Gosén subió también con ellos una cantidad de egipcios a Sucot. Esa es otra estación, hermano, que en lo espiritual ya lo vamos a ver. De Gosén, si ya somos parte de la iglesia, amén, gloria a Dios, pero no nos quedemos en esa dimensión. El Señor nos quiere meter a nueva dimensión, hermano. Mire, hay muchos que se conformaron con ser iglesia nada más, pero el Señor no quiere que seamos solo iglesia. El Señor quiere que entremos a otras dimensiones. Y la siguiente dimensión es Sucot. Dice que subieron de Gosén a Sucot, y ahí estuvieron algún tiempo. Quiero ver qué más dice acá. Dice que estuvieron en Sucot. También ellos, una multitud mixta. Ahí se fueron aquello que dice en Números 12, hermano, creo Números 11, por ahí, que eran la chusma, algo así le decían a esta gente, juntamente con ovejas y vacas y una gran cantidad de ganado. Ok, subió. El punto es que subieron de Gosén, y ahora están en Sucot. Esa palabrita Sucot quiere decir, ahí puse el significado, quiere decir cabañas, enramadas. Hermano, de ese evento, ya le voy a leer otros versículos, pero de ese evento, de ese acto que hizo el pueblo de subir de Gosén a Sucot, sale una de las 7 fiestas que celebra Israel. Israel celebra 7 fiestas. La Pascua sale de ahí también, los panes sin levadura, el día de Pentecostés, de ahí viene la fiesta de Sucot, la fiesta de las trompetas, todos son 7 fiestas. Bueno, la fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos de Israel sale de eso que estamos viendo ahorita, que el pueblo acampó en un lugar llamado Sucot, y eso quiere decir enramadas. Entonces, fíjese, hermano, si quiere leámoslo de una vez. Levítico 23, 42 está donde explica esa fiesta. El Señor le dice al pueblo ahí: haréis o habitaréis. Miren lo que le dice:
habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, el Señor vuestro Dios. Exactamente lo que está explicando el Señor es: ¿se acuerdan cuando salieron de Gosén y se fueron a Sucot y allí habitaron en tabernáculos? Ese acto no quiero que se les borre de la memoria a ninguno de los nuestros. Para que no se les borre de la memoria a ninguno de los nuestros, entonces vamos a celebrar esa fiesta de enramadas. ¿Sabe cuál era esa fiesta? Se salían de sus casas, literalmente, hermano, se salían de sus casas por una semana y hacían unas champitas. Yo no sé cómo hacían para vivir ahí, realmente no sé, hermano. Pero hacían unas enramadas y ahí vivían por 7 días. Entonces, cuando los chiquitines preguntaban: papá, ¿y por qué venimos a vivir acá? Papá, ¿por qué 7 días venimos a habitar en estas chocitas? Para que no se nos olvide que el día que el Señor nos sacó de Egipto, nosotros habitamos en tienditas, en cabañas. Hermano, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, la iglesia tiene que meterse a una nueva dimensión, y es una dimensión de congregarse. Todo cristiano debe de tener una casa donde congregarse, hermano. Y lamentablemente, hermano, hay mucha iglesia que no tiene casa donde congregarse. O sea, no ha subido de dimensión. Son iglesia, son parte de Gosén, amén. Pero hoy por hoy no tienen una casa a las cuales ellos digan: yo pertenezco a esta casa, esta es mi casa espiritual. Esta es la casa donde el Señor me tiene. Ahí estoy sirviendo, ahí me desarrollo, ahí yo le doy el tiempo a mi Señor, ahí yo me desarrollo, tengo una casa. Entonces, ¿cómo tenemos que pasar de esta dimensión? Yo creo que todos los que estamos aquí, si estamos aquí, hermanos, es porque tenemos una casa. Pero mire, ¿cómo pasar de una dimensión de ser una iglesia en general a tener una casa espiritual? Hermano, donde nosotros digamos realmente, no solo de palabras, hermano, sino que realmente lo podamos llevar en nuestro corazón y decir: esta es la casa que el Señor me ha dado, esta es mi casa y de aquí no me voy a ir, esta es mi casa. Que podamos realmente tener eso en el corazón: esta es mi casa, esta es mi casa, el Señor aquí me tiene, aquí voy a. Entonces usted se sale de vivir de su casa para venir aquí. Eso es lo que hacía el pueblo, hermano. Mire, por eso David decía, ¿qué decía? Ahí hablaba de habitar. ¿Y qué decía David en Salmo 24? Creo que sí, Salmo 24 creo que es, donde dice: una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Habitar, hermano, tener una casa espiritual es importante. Pero a veces podemos estar en una iglesia y no considerar que es nuestra casa espiritual, hermano. Que aquí está nuestra casa. Entonces yo espero darme a entender, hermano, esto a este punto. Vamos a ver cómo le coloqué aquí. Pero sí, era una fiesta, era otra dimensión esa, hermano. Sí, casa espiritual. Era otra dimensión esta. Esta dimensión ya no era la misma, mire. Aquí había como más familiaridad, hermano. Aquí había como más unidad. Por eso, hermano, qué incómoda haber sido vivir. Imagínense una familia de 10 personas. Estaban los 2 esposos y que tuvieran 8 hijos, por ejemplo. 10 personas viviendo en una chocita. Entonces, ¿qué había ahí, hermano? Comunión. Si no habían platicado por mucho tiempo, ahí tenían que platicar, aunque sea la fuerza, hermano. Entonces, a comunión, ahí había familiaridad. Ahí había, hermano, y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros aquí, que tengamos comunión entre los hermanos, que tengamos coinonía, que realmente nosotros consideremos, que nos consideremos entre nosotros, realmente, que nos consideremos como hermanos, hermano, que podamos convivir. Entonces, eso es tener un Sucot. Que nos sacan de algo general, hermano, nos sacan de algo general de lo que es la entidad de la iglesia, y ahora nosotros formamos una casa espiritual. Tenemos casa espiritual. Eso es un Sucot. Ok,
cuando seguimos avanzando en esto, dice la Biblia, hermano, en Éxodo 13:20, y alzando los hijos de Israel, esta versión, híjole, yo le puse de las Américas, pero creo que no es las Américas, creo que esta es la Dios habla hoy. Dice, y alzando los hijos de Israel de Sucot, mire qué interesante, o sea, que salieron de Sucot, acamparon en Etán. Esa es la otra estación. Acamparon en Etán, a orillas del desierto. Me voy a detener ahí. Quiero poner la otra gradita. Entonces mire cómo llevaron al pueblo. José les dijo, hermano, miren, van a salir de aquí de Gosén y van a subir hasta la tierra prometida. Pero no fue de un solo, fue por escalones. Entonces al otro lugar donde llegaron fue Etán. Esta es otra dimensión a la cual el Señor quiere meternos. Esto está lindo, hermano. Entonces, cuando seguimos leyendo, y dice, y Dios, dice esta versión, Dios guiábalos. Eso es, Dios los guiaba. ¿Cómo los guiaba el Señor? De día, en columna de nube, para mostrarles el camino. Y de noche, en columna de fuego, para alumbrarles. Y dice, y no faltó la columna de la nube de día y la columna de fuego de noche delante del pueblo, del pueblo todo, de todo el pueblo. Entonces, hermano, lo que yo veo en esta dimensión, ya nos pasan de tener casa espiritual, ahora nos meten a una nueva dimensión. Y ¿sabe qué puedo ver ahí yo? Aquí hay guianza del Espíritu Santo. Quiero poner esto acá, como lo tengo. Es una guía divina. Se llega al momento, hermano, donde hay una guía divina. Yo le voy a poner aquí entre paréntesis lo que ahora para nosotros es el Espíritu Santo. Mire, hermano, cada tabernáculo, llámese tabernáculo iglesias. Aquí en Puerto Cortés hay varios tabernáculos, pero qué lindo es cuando un tabernáculo es guiado por el Espíritu Santo y empezamos a hacer las cosas por medio del Espíritu Santo. Entonces, a Etán, llegar a Etán, ¿sabe qué es? Es llegar, hermano, a Señor, lo que le dijeron a Pedro. Cuando hayas avanzado un poquito, Pedro, cuando seas anciano, le dijeron a Pedro. Primero le dice, cuando eras joven, tú ibas donde querías y te vestías como querías. Pero cuando ya hayas avanzado, Pedro, cuando ya hayas subido de Gosén a Sucot y de Sucot a Etán, vas a tener la estatura para levantar tus manos. Y otro te ceñirá y te llevará a lugares que tú ni siquiera quieres ir. Es guianza, hermano, del Espíritu Santo. Entonces, mire, en esta dimensión, en Etán, yo lo estoy poniendo de esta manera por el recorrido que hizo el pueblo, pero en Etán es donde nosotros aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo y a no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Hermano, aquí ya vamos avanzando un poquito. Y aquí yo sé que el mensaje se puede ir poniendo un poquito más álgido, hermano. Pero ¿cuántos estamos haciendo la voluntad del Espíritu Santo? ¿Será que ya entramos a esa dimensión, hermano? ¿Será que ya nos logramos meter allá en Etán, hermano? ¿Será que ya, Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras, Señor? Señor, ya no quiero ser yo, sino que seas tú en mí. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Es una vida doblegada, es una vida entregada. Hermano, por eso el Señor ponía en mi corazón eso el domingo. ¿Cómo nos van a llevar y nos van a meter a dimensiones
nuevas, hermano, donde vamos a empezar a entender cosas, a recibir revelación de cosas que tal vez usted no estaba dispuesto a hacerla, pero que por medio de la revelación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a convencer que eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, hermano. Porque esto no es a la fuerza, hermano, esto es por revelación. Entonces necesitamos la revelación del Espíritu Santo para que Él nos convenza y que el Señor, porque Él es el que hace la obra de convencernos y decirnos: mira, lo que más te conviene es que tú renuncies a eso y agarres esto, lo que yo te estoy diciendo. Y ahí ya nos metieron a esa dimensión de Etán. Fíjese que el pueblo del Señor en Sucot no miró la nube ni el fuego. En Gosén solo tenían la protección, pero no tenían esa manifestación de gloria que durante el día se les presentaba enfrente una nube, hermano, una columna de nube, y esa columna se movía, y conforme se movía esa columna, ellos avanzaban, una guianza. Entonces, cuando ya se oscurecía todo, obviamente la nube no se iba a ver. Entonces se aparecía una columna de fuego, guiándolos, llevándolos. Hermano, eso lo necesitamos. Hermano, necesitamos entrar a Etán para que el Señor nos diga por dónde tenemos que caminar. Mire, como ministerio, como iglesia, aquí como iglesia local, necesitamos entrar a Etán para que Él nos diga qué debemos de hacer. Ahorita vamos a entrar a hacer nuevas cosas. Ahí nos está llevando el Señor a abrir con los discipulados y a abrir con hermano con mayordomía. Es algo nuevo para nosotros que vamos a iniciar este año. Porque el Espíritu Santo nos está llevando por ahí. Entonces ya nos están metiendo a Etán. Guianza. Hermano, todos deberíamos de buscar esto. Mire, los equipos de servicio, ahí metámonos, Señor, guíanos. Los hermanos que dirigen, Señor, dime qué canto vamos a ministrar hoy. Dime qué canto vamos a ministrar, Señor. En mi caso, Señor, ¿qué voy a predicar hoy, Señor? ¿Qué quieres que ministre hoy, Señor? Entonces, guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos lleve, hermano. Mire, esa es la época del Espíritu Santo. Está en Romanos 7, hay un versículo que quiero leérselo. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos, este versículo a mí me gusta cómo lo explica la versión. Otra vez le puse, es que yo por lo general leo la Biblia de las Américas, pero esta no es la Biblia de las Américas. Ahí aquí lo voy a corregir, es la Reina Valera 1960. Es la única versión, creo que es la única versión que lo dice así. Dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pablo dice que ahora la iglesia está bajo un nuevo régimen. Régimen, hermano, yo creo que se entiende esa palabra, ¿va? Hay varios países que están bajo un régimen bien raro, hermano, pero ahí están. Pero nosotros estamos bajo el régimen, bajo el mando del Espíritu Santo. Debemos de meternos a esa dimensión, hermano, que toda la iglesia, que el Señor nos absorba, hermano, a meternos a Etán, que vayamos a Etán y que entonces empecemos a ver la guianza divina, tanto como iglesia, como familias y también como personas individuales, personal, familiar y congregacional, que nos metamos ahí en Etán. Entonces ahí vamos avanzando, hermano, y ya vimos que entonces de Gosén subieron a Sucot, de Sucot subieron a Etán, pero después dice la Biblia en Éxodo 17:3, busquémoslo. Pero el pueblo tuvo ahí sed. Ahí está hablando del desierto. Lo que ando buscando es donde diga subir, hermano. Esa palabrita busqué. Pero el pueblo tuvo ahí sed. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Yo sé que es un versículo que está en lo negativo, pero me llama la atención que Dios dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Ahora ya estamos en el desierto. En ese entonces, ahí en el capítulo 17, ya habían cruzado el Mar Rojo. De Etán pasaron el Mar Rojo.
Y ya estaban al otro lado. Y al otro lado estaba el desierto. Entonces, otro lugar a donde el Señor nos quiere llevar. ¡Ja! Oiga esto, hermano. Otro lugar donde el Señor nos quiere hacer subir es al desierto. De Etán hay que cruzar el Mar Rojo para llegar al desierto. Y mire cómo dicen ellos, subir. ¿Por qué nos hiciste subir? O sea que aún el desierto es otra dimensión. Hermano, esto es interesante, yo lo entendí mejor. Hoy yo bendigo al Señor porque me da entendimiento, hermano, algunas cosas que yo no las entendí aún. Pero mire, pude entender que el desierto como que estaba en un cuarto nivel, hermano, y a veces hablamos del desierto como que, pero no, hombre, el desierto es una dimensión a la cual la iglesia tiene que ser ingresada. Fíjese que Etán, Sucop y Goseb eran a este lado del Jordán. Si pudiéramos poner o dibujar aquí un mar, mi hermano. Digamos que aquí, para pasar de Etán al desierto, tuvieron que pasar el Mar Rojo. Pero ellos decían, nos hiciste subir de Egipto a este desierto. Y eso me llamaba la atención, subir es otra dimensión. Entonces, a otra de las dimensiones que el Señor quiere llevar a la iglesia antes de ser arrebatada, es el desierto. Si buscáramos un versículo, tal vez allá los hermanos lo buscan, un versículo que le dicen a la amada, ¿quién es esta que sube del desierto? Dice, hermano. Creo que es Cantares 6, fíjese, voy a ver si lo logro ubicar aquí. A la amada le dicen eso, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Cuál? 2 a 8. Vamos a ver, Cantares 8, 5. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿De dónde la subieron a la amada entonces? Del desierto, hermano. Es otra dimensión esa. Mire que dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Eso es arrebatamiento, pero ¿de dónde la sacan? Del desierto. Entonces, el desierto es una dimensión donde la iglesia tiene que meter, pero mire, hermano, primero hay que ser parte de la iglesia, ¿va? Después hay que tener una casa espiritual, después tenemos la guianza del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar al desierto, hermano, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y ahí en el desierto hay muchas verdades que hay que ir a buscar. Este tema, ahí los hermanos hoy no vinieron, mire, los discipuladores no vinieron hoy, solo el hermano Giovanni, ese tema es el que vamos a empezar a desarrollar en los discipulados, esto del desierto. Allá hay mucho que sacar, hermano. Eso vamos a empezar a enseñar a los discipulados. Por cierto, hermano, tratemos de buscar un discipulado. Si usted quiere seguir creciendo en la palabra, tratemos de buscar el discipulado que tenga más cerca. Ahí cualquier información con el hermano Giovanni, el hermano Gerson va a estar en otro, y el hermano Carlos Caraccioli va a estar en otro. Entonces, busquen los discipulados, porque ¿sabe qué vamos a hacer los discipulados? Lo que no logremos explicar aquí de los martes, lo vamos a ir a dar a los discipulados. Esa va a ser la dinámica de los discipulados. Por ejemplo, esto del desierto, hermano, hay que ir a ver, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué me llamó la atención que tenemos que verlo en el desierto? Porque esa fue la dimensión donde se quedó toda una generación, no pudo pasar a la siguiente dimensión. Entonces, si eso le pasó al Israel literal, de repente eso le puede pasar al Israel espiritual. Porque usted lee, toda una generación se quedó postrada en el desierto, no pudo pasar a la otra dimensión. Se quedaron en el desierto. Entonces tenemos que ir a estudiar por qué se quedaron en el desierto. Y ahí está en la Biblia. Por ejemplo, el pueblo murmuró. Esa fue una de las cosas que los dejó en el desierto. Otra de las cosas es que no creyeron a la promesa. Mandaron a los espías y dijeron, no entremos ahí porque es una tierra que tiene gigantes. No quisieron, se quedaron en el desierto. Dice por ahí en Números 14, mira, le he soportado a este pueblo que ha murmurado estas 10 veces. Vamos a ir a buscar entonces las 10 veces que el pueblo murmuró. ¿Y por qué murmuró? ¿No será que nos puede estar pasando lo mismo a nosotros? Entonces lo vamos a estudiar.
esto del desierto en los discipulados. Entonces, hermano, lo hicieron subir al desierto. El desierto es un lugar de preparación. Quiero chequear aquí mi relojito, ¿cómo vamos? Dios santo, ya se terminó el tiempo, hermano. Y yo supuestamente, no, pero yo creo que hasta ahí tenía planeado llegar. Terminemos ese punto y nos vamos. Mire, en Oseas 2:14 está un versículo clave para esto. Porque en el desierto el Señor nos habla al corazón. Por tanto, de aquí, le dicen a Israel, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, el desierto no solo lo miremos porque sí aplica, hermano, que es pruebas, tribulaciones, dificultades, momentos difíciles. Sí aplica porque ahí también está en la Biblia. Pero no solo eso. ¿Sabe que el Señor utiliza los desiertos para hablarnos al corazón, hermano? Y usted sabe que un mensaje al corazón queda ahí grabado siempre, hermano. Ya no nos podemos escapar de eso. El Señor utiliza los desiertos para hablarnos al corazón y convencerlos, hermano. Mire esa palabrita que utiliza esa versión. Tal vez ponen el versículo. Yo creo que todos sabemos qué es eso. La seduje. O sea, la atrajo, hermano. Lo sedució a Israel en el desierto. En el desierto el Señor nos seduce para que vengamos a Él. Entonces es necesario que entremos a esta dimensión y que podamos conocer al Señor como nuestro amado, hermano. Por eso la amada de los cantares decía, ahí la hicieron subir del desierto recostada sobre el pecho del amado. ¿Qué es eso, hermano? En el desierto la conquistó, en el desierto la hizo, mire, en el desierto hizo que la amada se acostara sobre su pecho, que ahí, eso es la iglesia. Que la iglesia se acerque al Señor. Los desiertos, la dimensión del desierto es para que nosotros logremos acercarnos al Señor de tal manera que nos recostemos en su pecho, así como hacía Juan. Eso me indica una relación de cerca. Eso me indica que no estamos con el Señor de lejos, sino que tenemos una relación de cerca. Pero ¿dónde sucede eso? En la dimensión del desierto. Es importante esto, hermano, que el Señor nos lleve. Mire, dice que el Señor nos meta a esa dimensión, según Oseas 2:14, porque allí en el desierto la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces, hermano, la dimensión del desierto es una dimensión que nos acerca al Señor. Este punto yo le puse, ahí es un lugar como, yo creo que me quedé corto con esto, hermano, pero sí es un lugar donde nos preparan. Es un lugar de preparación. Es un lugar de preparación. El desierto es un lugar de preparación. Le voy a leer un versículo donde podemos ver un ejemplo claro. Está en Génesis 16:6. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia. Y el ángel del Señor, oiga aquí, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. A ella, ahí la encontró, junto a la fuente en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido? ¿A dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel del Señor le dijo, ahí en el desierto, hermano, le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Una de las cosas que nos enseñan en el desierto es a reconocer autoridad, hermano. Es a reconocer autoridad. Es que si andamos, mire, yo analizo un poquito este versículo y el ángel le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? Ella no supo qué contestar. Si usted mira la respuesta o si usted lee la respuesta de Agar, nada que ver a lo que le preguntaron. Nada que, eso no es una respuesta para las preguntas que le hace el ángel. ¿De dónde has venido? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Esa no es una respuesta para ninguna de las dos preguntas. Entonces, ¿sabe qué entiendo ahí? Es una mujer, y siempre en la Biblia una mujer tiene como figura de iglesia. Es una iglesia que no tiene rumbo, no tiene meta, no sabe para dónde va.
Es una iglesia desorientada. Entonces, en el desierto le enseñan y le dicen: tú tienes que estar bajo una cobertura, vuelve a tu señora, vuelve a tu autoridad y sométete a esa autoridad. Entonces, en el desierto, una de las cosas que nos enseñan, hermano, es que debemos de ser personas, hijos de Dios, bajo una autoridad. Y eso nos va a ayudar a crecer y a desarrollar, estar bajo una cobertura ministerial. Hermano, el tiempo se me fue. Mire, yo tengo que seguir hablando de esto. Seguramente vamos a hablar el otro martes de esto. Pero es un viaje, qué lindo esto, hermano. Es un viaje de ascenso gradual. Y aquí está la iglesia. Este es el viaje que estamos haciendo. Hermano, este es el viaje que ahora estamos emprendiendo. Si hay alguien que anda fuera de este viaje, hermano, le pasó las de Jonás. Se compró un boleto para otro lugar, hermano. Pero yo espero que aquí ninguno esté como Jonás, ¿va? Que todos vayamos con el boleto de este viaje. Mire, vamos a la tierra prometida. Vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Hermano, yo no sé, yo quisiera saber la iglesia en qué etapa estará. Yo no sé, pero lo que sí sé y lo que el Señor nos dijo el domingo es que el Señor nos va a empezar a meter a nuevas dimensiones como iglesia. Nos va a empezar a ayudar a escalar, hermano. A escalar, a escalar, a escalar. Aquí falta ver tres o dos, porque ya le puse esta que lo vamos a explicar. Pero aquí hay otros dos lugares donde estuvo el pueblo de Israel. Mire, solo termino con esto. Hablar del desierto, usted tiene que ver Génesis, lo que vimos, número 33, donde está todo el recorrido. Hermano, la mayor parte de ese capítulo es vida de desierto. La mayor parte. Yo creo que ahí donde le dejé donde le dejé de leer yo, es como el capítulo 3, el versículo 3, 4, por ahí. Desde ahí para abajo es vida de desierto. Hasta donde se menciona el Jordán, que es uno de los puntos que vamos a ver aquí, deja de ser desierto. ¿Sabe por qué nuestros desiertos pueden ser muy prolongados? Porque no nos sometemos a lo que el Señor nos quiere enseñar, hermano. ¿Sabe cuántos días tenía programado el Señor para que el pueblo del Señor pasara ese desierto? Dice la Biblia, 11 jornadas. Eso es 11 días. En la programación divina estaba que el pueblo de Israel solo iba a andar, después de cruzar el Mar Rojo, solo iba a andar 11 días en el desierto e iban a llegar a la tierra prometida. ¿Sabe cuánto se tardó? 40 años. Eso es increíble, hermano. ¿Cómo prolongaron el desierto ellos? Por eso me llama la atención que tenemos que estudiar esto los discipulados. Hermano, el desierto, ¿por qué se prolongó el desierto para ellos? ¿Por qué de 11 días se tardaron 40 años? Incredulidad, murmuración, rebeldía, idolatría, un montón de cosas, hermano, un montón de cosas. Hay que verlas porque tenemos que estudiarlas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos ser esa generación que va a llegar a la tierra prometida. No nos vamos a quedar en el desierto. Vamos a llegar a la tierra prometida. Amén. Amén y amén. Póngase de pie, oramos y nos vamos. Exactamente las 9 en puntito, hermano. Oremos. Padre, gracias te damos. Queremos siempre, Señor, seguir aprendiendo de tu palabra y nos estamos preparando para poder llegar a ese viaje, a nuestra meta final. Que vayamos de poder en poder, de gloria en gloria. Como dice la versión Jerusalén, que vayamos de altura en altura, Señor. Ahí vamos a ir creciendo, vamos a ir desarrollando, Señor, y no dejamos caer a tierra esa palabra que nos diste el domingo. Tú estás llevando esta iglesia, esta congregación, la estás llevando a nuevas dimensiones. Tú nos estás llevando, Señor, a nuevas dimensiones. Vamos a experimentar esas dimensiones, Señor, que solo tú puedes llevarnos, y queremos dejarnos guiar, así como el pueblo de Dios era guiado por la nube de día y por la columna de fuego de noche. Ellos fueron guiados. Queremos como iglesia dejarnos guiar, Señor, por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, que tipifica el fuego de Dios, nos guíe, nos lleve
por ese ascenso gradual, ese ascenso, Señor, que tuvo el pueblo y que es una figura para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra vaya quedando, Señor, cincelada en nuestros corazones y que busquemos como un solo cuerpo meternos en esas dimensiones a las que tú nos quieres llevar. Que no haya ninguno de nosotros que se quede fuera, Señor, sino que avancemos juntos, que vayamos como iglesia ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que lleguemos y habitemos nuestra tierra prometida, que es nuestra morada celestial. Señor, en el nombre de Jesús, traemos a memoria lo que recién nos dijiste. Vamos sellados, vamos con un sello nuevo esta noche. Vamos bendecidos, Señor, y te damos gracias. Vamos sellados de parte del Señor a nuestras casas. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, le bendiga, que le lleve con bien. Gloria a Dios.